Voy a ver una película americana, se refería a los westerns, y a que proyectaran la película buena como la película mala, que se hicieron más de 1000, que muchas copias llegaban muy deterioradas, Columbia, con Universal, con Paramount. En los años 50-60 la gente iba al cine a divertirse. Pareciera que han transcurrido siglos desde que el cine era puramente analógico hasta dar el salto a lo digital, una era que sirvió para establecer las bases de lo que ahora entendemos como el séptimo arte. En esta charla con Antonio, un hombre que ha vivido de forma intensa los cambios de tendencia en el celuloide, conversaremos desde el prisma de una persona que regentó un antiguo cine de pueblo a través de gloriosas e inolvidables décadas pasadas. ¿Recuerdas la primera vez que entraste al cine familiar siendo niño? Claro que me acuerdo, era muy pequeño y me acuerdo de la primera película que tengo conciencia de que estaba poniendo en el cine era El Profeta, una película italiana de los años 60 que trataba de un hippie que al final me hizo gracia porque se comió una cabra. No tenía que comer y se comió una cabra. Y esa era toda la historia de la película. La película no recuerdo bien la historia porque después no la he llegado a ver. Sé que ha estado en vídeo, que ha estado en DVD. O sea que esa fue la única vez que... Pero no la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver porque tengo mala experiencia de volver a ver películas que ya he visto. No sé por qué, pero cada época de tu vida tienes una experiencia distinta con las películas. Pero bueno, el cine había que remontarse a la época, al lugar, y el cine de los años 60 no tiene nada que ver con lo que es ahora. El cine de los años 60, lo primero y principal, que se surtía de unas películas que daba igual la época en la que hubieran estado producidas o filmadas. Tanto te podías ver una película de los años 50 como de los años 40, como una película más o menos, no muy actual, porque el cine normalmente no proyectaba películas actuales, ni la televisión tampoco. Entonces, para entender bien todo eso habría que remontarse a los años 40, que yo creo que fue cuando el cine empezó a tomar auge, el cine sonoro, después de la guerra civil, claro. Empezó y era, yo creo que en los pueblos se convirtió en uno de los principales centros de ocio para la población. Estaba la radio, claro, que la radio siempre había estado presente en todas las épocas, pero a partir de los años 40 yo creo que empieza la gente a gustarle el cine, a pasarlo bien el cine y tenerlo como un sitio de ocio sobre todo para los fines de semana. Sí, un centro de reunión, digamos, de todo el pueblo. Para los fines de semana. Yo recuerdo, por ejemplo, en las películas que se proyectaban del cine, que, claro, yo recuerdo los finales de los años 60, principios de los años 70, pero que eran películas que siempre trataba el folclore y eran películas como muy de humor y sobre todo las películas americanas estaban prohibidas, básicamente. No es que estuvieran prohibidas, sino que la gente realmente cuando decía voy a ver una película americana, se referían a los westerns. Es decir, todo tipo de western, John Wayne, todo eso para ellos es una película americana. No entra ahí ni en la época dorada de Hollywood, Casablanca, porque todo eso, Casablanca, Lo que el viento se llevó, todo eso prácticamente en España no tuvo ninguna repercusión. Aparte de que el régimen tampoco dejaba entrar esas películas. Sí, estamos hablando de una época de una dictadura, con la censura de la época. Había una censura muy fuerte, entonces todas esas películas siempre llevaban algún trasfondo de libertad, algún trasfondo político, y eso el régimen no lo aceptaba. Quería ocultarlo, obviamente, porque no le interesaba. No lo aceptaba. Entonces, claro, se proyectaban películas muy típicos folclóricas, muy españolas. No había crítica social. No había crítica social. Y luego hubo un fenómeno muy importante que todo el mundo sabe, que en los años 60 se hicieron muchas películas en Almería, tipo western. Eran unos remakes o los espagueti. Los espagueti western, sí. efectivamente, los espagueti western, que se hicieron más de 1000 en los años 60 en Almería. Y muchas también se grabaron en Cinecittà, en Roma, en los estudios Cinecittà de Roma. Y las películas italianas comenzaron a introducirse en España a través de los spaghetti western. Empezamos a conocer todos los actores, Anthony Stephen, mucha gente conocida, incluso Clint Eastwood se vino aquí, Clint Eastwood se vino a rodar a grabar, ¿no? A Italia y a España
porque había mucho trabajo en los spaghetti western. Y ya te digo, se hicieron más de 1000. Sí, no sé si El bueno, el feo y el malo, creo que El se bueno, el feo y grabó. el malo, por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio. La muerte tenía un precio. Todo eso era películas spaghetti western. Esos no venían de Hollywood. De Hollywood venía John Wayne o Montgomery Clift, algunos así, pero ya está, no... Sí, no llegaba el resto de cine norteamericano. No, ya no te llegaba. digo. Y en Italia empezaron, a través de los espaguetis, empezamos a conocer a Sofía Loren, incluso de Francia, Alain Delon, toda esta gente, todos estos actores que fueron grandes estrellas y que en España se conocía muy poco. A Brigitte Bardot, Sí, que eran los sex symbols de que eran la sex época. symbol y toda esa gente no se conocía en España, o incluso a Katharine Hepburn o a Audrey Hepburn, en los años 50 no se conocían esas actrices Sí, en fue España. más tarde cuando empezaron a llegar. Efectivamente. Yo cuando puedo hablaros más claramente del cine a partir de los 70, que es lo que recuerdo, y en los años 70 el cine estaba catalogado de varias formas. Lo primero, los cines de vuelo, casi todos los pueblos había un cine. Desde los años 40, 50, en casi todos los pueblos había un cine. Aunque fuera un pueblo de 500 habitantes, tenía un cine. Tenía su cine particular. Tenía un cine y entonces las películas las estrenaban en las capitales y, por ejemplo, creaban, si son 52 provincias las que tiene España, pues 50 copias de esa película. La proyectaban en las capitales de provincias, por ejemplo, en Murcia. Proyectaban la película en Murcia, capital. Incluso a Cartagena Le algunas costaba más veces llegar. costaba. Sí. Y entonces proyectaban en Murcia y tenían 50 copias. Y una vez que esas se estrenaba, esas copias empezaban a circular por toda España. Es decir, hacían como una gira. Y se tiraban años haciendo giras por España. Es decir, tú podías ver una película de los años 70, pues producida y estrenada en el año 70, por ejemplo, a tu pueblo la podías ver en el año 74. Sí, o no 75. Es como la actualidad de esta No, inmediatez que todo tenemos. tipo de novedad, todo eso no existía. Desaparecía. No existía. Aquí había una serie de películas que se estrenaban y se estrenaban en las capitales de provincia. Y luego se hacían una gira por los pueblos. Lo bueno es que tenían mayor vigencia esas películas porque aguantaban muchos años. Aguantaban mucho y luego aguantaban muchas veces hasta que la cinta estaba muy deteriorada. Por eso muchas personas de la época hablan de que los cines se cortaba la película, no se veía bien en algunos trozos, le faltaban trozos, porque muchas copias llegaban muy deterioradas. Claro, por tu propia experiencia, porque proyectaste Por mi propia experiencia, porque yo proyectaba películas a finales de los 70, y claro, la película venía dividida en 5 trozos. Cada trozo, 5 o 6 trozos. Cada trozo eran 20 minutos. Entonces, cuando tú unías la película para proyectarla, siempre cortabas frame o fotogramas, sí. Cortabas uno o cortabas dos para poder unir una parte, lo que empalmar, un trozo, digamos, empalmar un trozo con otro. Entonces, eso al final pasa por un cine, pasa por otro, pasa por otro, pasa por otro. Al final se iban perdiendo frame o fotogramas. Iba disminuyendo la película. Iba disminuyendo la película y a veces pues había películas que le faltaba hasta un minuto. Y un minuto pues pegaba un salto importante. Es que estamos hablando de que si va a 24 frames por segundo, pues 60 segundos se acababan, por ejemplo, 200 frames o 300 frames, alguna vez faltaba en la película. Había muchas veces que la máquina no estaba bien regulada y machacaba algún trozo de la película, la machacaba directamente a la cinta. No, todo era puro analógico. Claro, no es lo mismo que si tú estrenas la película y ya no la usas más, o tienes copias para cubrir todos los cines de toda España, como pasaba hasta hace poco. Hasta hace poco, antes de lo digital, la cinta se pasaba en un cine o en dos como mucho, porque había copias para estrenar en todos los cines. Ahí tú hablas con la gente mayor y te dice, es que en mi pueblo las películas se rompían, se cortaban. Entonces la gente empezaba a silbar, era muy mala imagen. Pero que había muchas... Pero bueno, eso también era cosa del proyeccionista, porque el proyeccionista se va una hora antes para preparar la película. Yo me iba una hora antes o una hora y media antes. Entonces lo que hacía era repasar toda la película. Si la película no estaba en condiciones, pues lógicamente lo que hacía era anular la proyección.
Claro, la labor del proyeccionista iba más allá que de solo poner la película, había que Efectivamente. prepararla mucho antes. Efectivamente, tiene que prepararla antes porque, como te he dicho, iban 5 o 6 trozos, había que unir todos los trozos, montarlos en una bobina grande y entonces pasar a la película. Y lógicamente cuando la estás montando puedes ver perfectamente la película en qué situación está. Si la película está muy fastidiada, pues lógicamente lo mejor que haces es anular la proyección y poner otra película. Luego, para el tema de contratación, cuando tú contratabas una película, siempre te tenía una película importante al principio de la lista, pero era una lista completa de material. Es decir, la distribuidora tanto te hacía que proyectaras la película buena como la película mala, Sí, la porque serie A como la serie B. venía con una especie de comercial al cine Efectivamente. a ofrecerte un catálogo de películas. Efectivamente, ¿no? era el que se llamaba el viajante, que venía al cine, al propietario del cine, a ofrecerle un catálogo de películas. Y el catálogo pues llevaba 5, 6, 10 películas, algunos eran mucho más frondosos y llevaba hasta 14, 15 películas y tenías que proyectarlas todas. Te obligaban en cierta manera a proyectarlas. Claro, entonces lo único que te libraba de proyectarlas era el tiempo. Es decir, si ellos tenían la distribución de Columbia, de una película de Columbia para 5 años y tú la vas a dar 6 años después, pues lógicamente esa película ha caducado la distribución, con lo cual te la sacaban del catálogo, pero no te la sacaban de otra forma. O de alguna película que no tuviera copias que estuvieran en buen estado, porque a lo mejor tenían muy poquitas copias y ya las habían fundido. Entonces cuando te llegaban un catálogo, porque a ti en el año 75 o 76 te podían llegar con un catálogo y decirte, tienes el catálogo del 70 todavía que no lo has proyectado. Y si quieres trabajar con esta distribuidora tienes que darme el catálogo del 70. Entonces tú cogías el catálogo del 70, estamos en el año 76, 76. Y tú decías el catálogo del 70 y te decía, esta la puedo coger, esta también, esta no la puedes coger porque la copia ya no tengo copias suficientes y esta ya se me han acabado los derechos. Un continuo tiro ahí afloja. Un continuo tirada afloja. Entonces, al final, la lista del 70, pues si tú la ibas a proyectar en el 76, pues a lo mejor de 10, a lo mejor tenía 3 películas disponibles, pero tenías que proyectarlas. Luego cogías la lista del 71, exactamente igual. Y así sucesivamente. Entonces, normalmente los pueblos lo que hacíamos era trabajar con 1 o 2 o 3 distribuidoras máximo. No podíamos trabajar con más, porque entonces nos quedábamos muy atrás. Te daban alguna opción. Alguna opción era decir, bueno, si no quieres proyectar esta película, puedes proyectar otra película de las que hayas proyectado ya hace tiempo. Como las películas prácticamente no caducaban. Había distribuidoras españolas que tenían conciertos con Columbia, con las grandes mayor. Columbia, con Universal, con Paramount. Sí, porque ya las propias grandes distribuidoras... Las distribuidoras en España no estaban. Empezaron aquí a partir de los 80, no tenían ningún tipo de sede. Entonces se tenían que valer de las mismas distribuidoras españolas para comercializar en España. A partir de los 70 empezaron las grandes distribuidoras estadounidenses, empezaron a comercializar en España con las mismas distribuidoras de aquí. Entonces, claro, la distribuidora te llegaba Nueva Film, una distribuidora española, que nadie la conoce, pero que tenía películas tanto italianas como películas americanas. De América, ¿quién tenía? Pues a lo mejor Columbia, todas las películas de Columbia, de Orión, que ya dio quiebra, o de Universal. Italiana, que tenía pues muchas películas de ese tipo, de tipo terror y todo eso, que normalmente una de las grandes distribuidoras o productoras italianas era Medusa Film. Entonces, con Medusa, pues tenían muchas películas también de Medusa. Capitolio también era otra distribuidora italiana, otra productora italiana. Entonces, las distribuidoras españolas lo que hacían era, en un catálogo, tener 2 películas americanas o 3, 2 películas italianas y 2 o 3 de producción propia española. Sí, las americanas Entonces, serían como un reclamo, una especie de reclamo para... No, había también películas españolas que también servían de reclamo. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de Regia Films, que tenía todas las películas de Manolo Escobar. Las películas de Manolo Escobar en los años 70 era un reclamo. Era un exitazo. Era un éxito. Entonces, ellos aprovechaban la película puntera de Manolo Escobar para hacer un catálogo con varias películas españolas, italianas y americanas. Entonces, tú tenías un catálogo de 14 películas en las cuales tenías todo tipo de películas.
Un mix de todo un poco, española. Yo te puedo, por ejemplo, decir, por ejemplo, Izarofil, que era otra de las distribuidoras muy importantes de... Pues aquí tenemos algún catálogo de Izarofil en el cual pues tiene una película, Rambo, que todo el mundo la conoce, que es americana, junto con El Recomendado, que es de Fernando Teso. Luego tenemos Fenómena, que es de Dario Argento, italiana, y tenemos a Chorus Line, que es una película americana también. Entonces, en este catálogo, que son 2, 4, 6 películas, tienes 2 americanas, 3 españolas y una italiana. Y eso era así siempre. Todas las mayor, las películas que tenía Metro Goldwyn Mayer, que normalmente eran películas bastante buenas, o Paramount, o Universal, Columbia, Orión, eran películas de bastante calidad, pues las distribuían a través de las empresas estas nuestras, de distribuidoras nuestras, que ya se aprovechaban a su vez de meter películas italianas o francesas o españolas. Que eran las que más tirón tenían en la audiencia. Y entonces aprovechaban el tirón de una de las películas del catálogo para meter 5, 6 o 7 películas más, que ya no tenían tanto tirón, pero que tenías que proyectar. No se proyectaba en televisión, ni en canales, ni en nada. La película estaba virgen en ese aspecto. Sí, no había un ritmo de producción tan alto como hay en la actualidad, por ejemplo. Efectivamente. Entonces tú no tenías una película y decías, esta película pues puede estar perfectamente 5 años, 6 años, 7 años dando vueltas por los cines, que nadie, si no va al cine no la va a poder ver nadie. Sí. Porque Televisión Española tenía 2 canales, la 1 y la 2, y prácticamente no ponía películas recientes. Las películas más recientes que ponía Televisión Española en los años 70 podían ser que tenían 20 años. Claro, la película era o la veías en el cine o no la veías directamente. O la veías en el cine o no la veías, no tenías otra opción. Que la época dorada del cine aquí en territorio nacional en España fueron los 70, cuando empezaron... 60, pero no con películas americanas, sino con películas españolas. Ahí había mucho Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa, mucho folclore, Lola Flores, Paquita Rico, Joselito, musicales, todos musicales, cómicas. Era lo que la gente le gustaba, porque la gente se iba a divertirse al cine, no iba ni a pasar miedo con películas de terror, ni dramáticas, ni de crimen, todo eso no. Esas películas empezaron a aparecer a partir de los 70 largos. Que cambió la tendencia con respecto a... Cambió la tendencia, pero en los años 50, 60 la gente iba al cine a divertirse, iba a pasarlo bien. Entonces quería una película musical, alegre, una película cómica, y ahí estaban nuestros actores más conocidos. Fernando Fernán Gómez, Antonio Ozores, el Mariano Ozores, también su hermano. Que aguantaron décadas. Que aguantaron muchas décadas hasta los 80, que fue su declive. Pero en los años 60, 70, luego Marisol, Joselito, todas las películas musicales, todo eso es lo que le gustaba a la gente ir a ver al cine. Y en los 70 ya me has dicho que llegó... En los 70 ya... Otro tipo de cine. Sí, empezó otro tipo de cine, tipo terror, y ya hubo mucha remake de películas americanas. Es decir, la gente se dedicaba, sobre todo los italianos, a copiar mucho la película americana. Lo que se conoce como reboot ahora, un reboot. Por ejemplo, si en los años 70, pues hay un Tiburón, por ejemplo, en el 75, y tenemos un Tiburón 3 italiano, que nadie lo conoce. Pero hay un Tiburón 3, que luego salió Tiburón 3, y lo comercializaron con el mismo nombre, pero exactamente una película es italiana y la otra es eran americana. Copias de bajo presupuesto. Eran copias de bajo las presupuesto. Originales. Luego, por ejemplo, tenemos en los años 70 también a Paul Naschy, que era Jacinto, se llamaba Jacinto realmente, y este hombre pues, hizo muchas películas tipo terror en copia al Hombre Lobo, a La Momia, a Walpurgis. Hizo muchas películas de este tipo, copiando un poco el cine americano. terror americano, el terror americano que había sido por los grandes monstruos de la Universal, que sabemos que son la Frankenstein, la Momia, Drácula. Eso pasó en los años 70. Y luego los italianos, que iban a la par nuestra prácticamente, con los spaghetti, western y tal, empezaron también a copiar muchas películas americanas. De hecho, hay muchas películas italianas de los años 70 buenísimas de terror, como Aquella casa al lado del cementerio. Dario Argento, creo que fue un gran director de... Dario Argento y Lucio Fulci.
que fueron hizo los muchas grandes películas de ponentes de ese... zombies, hizo muchas películas de zombies y muchas películas que hoy en día se ha Sí, se consideran reconocido, películas de culto, se se puede consideran decir, sí. películas de culto, exactamente. Entonces, todo eso pasó en los 70.